Creo que las FARC con la decisión del día de hoy han dado un paso supremamente importante, vuelven a someterse a que muchos de sus comandantes puedan ser asesinados durante este interregno de tiempo, e igualmente también el impacto que esto puede tener en las comunidades que están muy afectadas precisamente por el conflicto. A nosotros nos parece que es muy importante que el gobierno le haga gala de la transparencia, que es lo que más necesita el proceso. Quienes seguimos de cerca el proceso, quienes coadyuvamos muchas de las acciones del proceso desde las regiones y desde La Habana, tenemos absolutamente claro el papel tan importante que están jugando las partes y creo que vale la pena reivindicar el papel de las FARC. Las FARC han hecho un esfuerzo supremamente grande. Yo creo que es muy importante decirle al gobierno que el llamado de la comunidad internacional y en este caso de los países garantes y acompañantes es un llamado que inclusive nos debería dar pena a todos y a todas en este país. Los garantes y los acompañantes están preocupados precisamente por la profundización de la guerra, por el escalamiento del conflicto, no solamente en lo militar, sino también con el lenguaje, y sobre todo por la dificultad que le está dando a la sociedad colombiana de entender la necesidad del proceso, la importancia del proceso, porque como dijo el comunicado de Marcha Patriótica, se actúa como que no estuviéramos en guerra y como que el proceso realmente no diera cuenta de que fracasó precisamente la salida militar. Por eso el llamado nuestro es fundamentalmente a desescalar los espíritus, a desescalar el lenguaje, a caminar de una vez por todas desde una postura ética al cese bilateral, porque no es una prerrogativa del gobierno ni es una prerrogativa del Estado. Colombia es un país de regiones, es un país y es la sociedad completa la que está sufriendo la guerra que se está viviendo, y creo que es impresentable ante el mundo de que no se pueda avanzar hacia el cese bilateral, y yo creo que ya el balón está en la cancha del gobierno y ya es hora realmente que se avance en ese sentido. Y en segundo lugar, yo creo que también es muy importante que el gobierno dé un paso definitivo, que se sienten a buscarle la salida a lo que tiene que ver con la justicia que se va a aplicar en este caso, tanto por parte de las FARC como por parte del gobierno, y yo creo que en ese orden de ideas es mucho lo que se puede avanzar definitivamente hacia la búsqueda de la paz con justicia social. ¿Qué opinión le merece para Marcha Patriótica que los grandes medios de comunicación no estén reseñando gestos, por ejemplo, como el ejercicio del minado que acaba de mencionar Piedad, y todos esos hechos de paz que generan confianza, deberían generar confianza? Pues mire, nosotros hemos propuesto al presidente de la República en diferentes reuniones desde el movimiento y yo como vocera además, la posibilidad de una gran conferencia de prensa, de un gran foro, no solamente de debate, sino de información, con todos los medios alternativos que hay en este país. Se lo hemos repetido en todas las formas, porque precisamente lo que acusa a la gente en muchas de las reuniones, y gente además de estrato 10, y gente que no pertenece a los sectores sociales como nosotros o movimientos, que dicen que realmente ellos no tienen ni idea de esto para dónde va. Creo que el hecho de exigirle al gobierno nacional, y yo no sé si es que las FARC no se los han dicho y no les hacen caso o qué, pero yo creo que es necesario que las FARC tengan también la posibilidad de hablarle directamente al país. Es que el país necesita saber la postura desde las dos orillas, no solamente lo que el gobierno dice, porque el gobierno habla del proceso, pero a la larga habla como que el proceso fuera un encarte, como que realmente está llevando la cruz a cuestas, como que esto no fuera lo que se requiere hacer. Y por el otro lado, un minuto, medio, no, un minuto es mucho, 30 segundos que le dan a las FARC no son suficientes para que el país también entienda los argumentos. No estoy haciendo de vocera de las FARC, estoy haciendo de vocera de una sociedad que no puede escuchar las dos partes, que no tiene la forma de entender lo que pasa en el país, y realmente, con todo el respeto de los que estén aquí de RCN y de Caracol, los medios de comunicación de estas grandes cadenas o estaciones de radio o de televisión obedecen a muchos intereses o multinacionales o sectores empresariales que no parecieran interesarse en el proceso de paz, sino en defender lo poquito que pueden defender. Y por lo tanto, yo creo que nosotros como sociedad debemos exigir el derecho a una información transparente, a una información independiente, a una información veraz. ¿Para qué? Para que la sociedad pueda formar sus criterios, para que la sociedad pueda saber qué pasa, para que la sociedad se dé cuenta de lo que realmente ocurre en el país. Y eso es así de la misma manera como no les parece importante lo que pasó en Grecia, como no les parece importante la derrota al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial,
como no les parece importante que a pesar de tanta diatriba contra Venezuela, las elecciones de hace 15 días fueron un contundente apoyo al proceso y un rechazo total a la injerencia extranjera. Por lo tanto, no les interesa para nada difundir o propagar los beneficios y sobre todo los avances que se han dado en el proceso de paz. Yo creo que lo que más le ayudaría al gobierno y a la misma mesa de La Habana del gobierno y al mismo presidente de la República es que le hablen al país con esperanza y con alegría y con tranquilidad de todo lo que se ha avanzado, y no en una posición de plañidera y dolorosa y haciéndose los de cirineo como que estuvieran cargándonos una cruz. No, es que este es un proceso de nosotros y la paz es de todos nosotros. Para finalizar, canal capital. Doctora Piedad, usted al inicio dijo que venía de La Habana, hace pocos días estuvo ahí, y acaba de mencionar un tema que es los menores en la guerrilla. Acaba de decir usted que ya el protocolo de entrega de las FARC está listo para la entrega de los menores. ¿Ese sería el próximo gesto humanitario de las FARC? Yo creo que esos son pasos de mucho avance, y yo quiero que el compañero Andrés también complemente lo que yo estoy diciendo, y lo quiero resaltar, y reconozco que no estoy autorizada para decirlo, pero lo estoy diciendo. Yo casi no pido permiso para estas cosas, pero mejor dicho, nunca las pido, pero yo creo que el país necesita saber que se están haciendo cosas positivas. Yo creo que casi todos estamos mamados de escuchar todo el tiempo que no pasa nada, son felices, una mentalidad necrofílica, cuente muertos, pero no nada para los muertos, para defender la vida, ni para decir que la decisión, aquí nadie rescata que aquí hubo una decisión de las FARC de no secuestrar, y se ha mantenido la decisión. Aquí nadie... ¿No cree que se interrumpa más lo que está diciendo, que también salió las FARC a decir que era hora de apresurar la erradicación de cultivos ilícitos, y se le dio muy poca cobertura? Y se le dio muy poca cobertura, pero además, inclusive en la reunión de Cumbre Agraria, discúlpeme que lo mencione tantas veces, al presidente de la República, por parte de nuestras compañeras Luz Perli Córdoba, mi prima, y por parte de Olga Lucía Gómez, se dio la información de que se le había presentado al presidente todo un manual con todos los componentes necesarios para la erradicación y sustitución manual de cultivos. El gobierno no contestó absolutamente nada. Frente a eso, en los foros que se hicieron, las FARC también plantearon y han discutido en la mesa avances frente a ese mismo tema, pero eso tampoco, el titular que sale después es: aumentan los sembrados de coca, o sea, para tumbar y echar al suelo todo lo que realmente se ha podido avanzar. Y por esa razón decía yo, nunca volvieron a darle noticia, ni nunca le dan noticia. No, es que siguen secuestrando. No, pero es que siguen secuestrando. Porque ¿qué decir que siguen secuestrando cuando no es así? Entonces ahora, cuando entreguen los niños, seguramente van a decir, apenas 15. Eso es mentira, si ya hay como 50.000. Porque los que viven de la guerra, de la apología, los contratistas de la guerra, que hacen unas investigaciones, yo no sé en dónde diablos, les interesa más decir que hay 300.000 para poderse ganar los contratos millonarios, y desde ya les estamos diciendo, los contratos millonarios para seguir viviendo de la guerra. Por lo tanto, yo creo que este gesto, estos que se han dado y lo que va a complementar Andrés, son supremamente importantes, y yo quiero solicitarles a ustedes, a nombre de Marcha, que ayuden con los directores de los medios a los que ustedes pertenecen, contándole al país lo que se ha avanzado, no diciéndole a la gente que se corte las venas porque va a seguir la guerra. Yo no quiero ampliar nada más lo que muy bien ha dicho Piedad, solamente me quiero referir al tema de que Marcha Patriótica también le quiere proponer al país, y en ese sentido, un diálogo con el presidente Santos, desde Marcha Patriótica, un diálogo con el señor fiscal general de la Nación, con el procurador general de la Nación, con los partidos políticos. Podemos hablar con cualquier partido político. Nosotros no tenemos discriminación alguna para abordar estos temas con cualquier partido político. Un diálogo con las FAREP en La Habana, y un diálogo con las diferentes fuerzas sociales y populares para encaminar, para apoyar, para ayudar, para buscar entronques que permitan afianzar el camino de la paz. Desde hoy, Marcha Patriótica se declara en un diálogo permanente, en un ejercicio de comunicación con todas las fuerzas sociales, populares y políticas, con el Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con los directores de medios. Estamos en la disposición, representamos millones de colombianos que están en el estudiantado, en las fuerzas agrarias, en el desarrollo de toda una propuesta popular de afianzamiento de la paz. Hoy Marcha Patriótica anuncia que vamos a dialogar con todos en la idea de buscarle caminos que concreten y consoliden la paz. Como aquí lo ha dicho Piedad Córdoba, no podemos desaprovechar esta oportunidad
porque los afianzadores de la guerra, los que viven de la guerra, los que se benefician de la guerra, que no somos la gran mayoría de los colombianos, la gran mayoría de los colombianos está a favor de la paz. Y en ese sentido es importante que hagamos importantes esfuerzos para que este país pueda llegar a la paz con reconciliación. Y Marcha Patriótica va a dar los primeros pasos en ese sentido, o importantes pasos. Hablaremos con Álvaro Uribe si es necesario. Sí. Hablaremos con el señor procurador porque es necesario. Hablaremos con el señor fiscal. Hablaremos con la FAREP. Hablaremos con el ELN. Hablaremos con el presidente Santos. Hablaremos con el Congreso de la República para presentar fórmulas, para presentar propuestas, para presentar iniciativas que surgen desde las comunidades que representan Marcha Patriótica. Y desde ya nos declaramos en un foro permanente en ese sentido en Marcha Patriótica y en un diálogo permanente con la sociedad para que unamos esfuerzos todos para que esta paz no se nos vaya de las manos. Esta es la oportunidad histórica y como lo dijo Horacio Serpa, como lo han dicho millones de colombianos, no nos queremos ver dentro de 1 millón de muertos más y que esta guerra se intensifique, porque lo que ha demostrado el cese unilateral es que justamente la FARC tiene mucha capacidad militar, el ejército colombiano tiene mucha capacidad militar y los únicos que no tenemos esa capacidad somos las organizaciones sociales y populares que queremos que esta paz se concrete. Por lo tanto, no queremos que esa capacidad militar de esas organizaciones o del Estado colombiano se siga expresando, sino que se exprese esa voluntad política para concretar la paz y podamos entre todos construir ese camino y esa senda. Es necesario escucharnos todos y es necesario escuchar a todos para que esta paz se concrete y fijemos caminos sólidos para la reconciliación nacional.